Bueno, hola a todos. Vamos a empezar porque creemos que tenemos un tema muy dinámico que puede generar mucha conversación, entonces la idea es como pasar rápido por la presentación, que es algo muy corto, y luego sí pasar como a los invitados que tenemos y a que pues hagamos como muchas preguntas sobre el tema. Hoy vamos a salirnos un poco de la academia, un poco casi totalmente, porque queremos hablar de qué alternativas tenemos como estudiantes en ciencias y muy específicamente en astronomía, de futuro laboral, más allá de pues, la vida académica. Entonces, solo para recordarles, este es nuestro penúltimo panel. En 2 semanas vamos a tener el último que va a tratar de temas de ética en la investigación. También va a ser súper interesante, entonces uno más, por favor no se lo pierdan. Y bueno, empecemos. Entonces, la primera, pues voy a empezar como con el mito que tenemos en la cabeza y que tiene casi todo el mundo en la cabeza cuando decimos como, ah, sí, yo estudio física o yo estudio alguna área como en ciencias, como, y es que como estudié eso, mi único futuro profesional es ser profesor. Super disclaimer, yo amo la carrera de ser profesor, la admiro totalmente, pero no es el único camino. Entonces, sin embargo, es como lo que todo el mundo cree, es lo que mi familia creía, bueno, parte de mi familia creía que iba a estudiar educación física, pero el resto que sí como que entendía que iba a estudiar física, era lo que pensaba, o todas las personas que conocía en algún punto, incluso nosotros mismos en la carrera, como que uno entra y tampoco es como que tenga súper claro a qué cosas es lo que va a hacer. Entonces, como que se espera de mí, un segundo, ¿qué se espera de mí en la carrera cuando entro? Es como, no, bueno, tengo que hacer mi pregrado, luego continúo con mi maestría, hago mi doctorado, hago mi postdoc y luego, pues, de alguna manera consigo alguna posición como profesor o investigador y listo, ¿cierto? Pero entonces acá tenemos que, pues, depende del país o de donde estemos ubicados, pero por lo menos en Colombia, 4 o 5 años de pregrado, unos 2 más de maestría, dependiendo de dónde haga el doctorado, unos 3, 4, a veces 5 años, por ahí unos 2 postdocs, tenemos como una línea temporal supremamente larga y en ningún momento la estamos cuestionando mientras estamos estudiando. ¿Por qué? Porque tenemos pues todos nuestros roles y todos nuestros contextos son profesores que siguieron ese mismo camino, entonces tenemos un entrenamiento muy enfocado en la mayoría de los casos a un futuro de investigación. Y está bien porque es lo que queremos en ciencias, avanzar el conocimiento por medio como de investigación pues como en las bases, eh, pero sería bueno tomar una decisión pues informada. Y pues bueno, entonces eso nos causa un desconocimiento y una dificultad de explorar otras posibilidades. Yo claramente hablo de mi experiencia personal, pero por ejemplo en mi carrera de física teníamos una opción de hacer una práctica, pero era una práctica en enseñanza, no era una práctica en la industria, no era una práctica que tocara algún otro tema o alguna otra aplicación. Y a veces uno escuchaba como ciertos chismes, como, ay, tal persona en algún momento que en realidad no es alguien que yo conozca, se fue a hacer una práctica con el ejército, porque de pronto encontró como una aplicación de la física allá. Alguien más se fue a hacer algo con medicina. Pero son muy poquitos los ejemplos y son rumores, más allá que pues nos los presenten y nos muestren como que otras alternativas hay. Y a veces hay incluso un estigma hacia personas que se salen de este camino. Cuando yo decidí como no continuar en el posgrado o cuando decidí hacer algún doble con algo que no fuera física, siempre hay como, uy, te quedó como grande y pues no es para nada pues la realidad. Entonces, lo que queríamos presentarles hoy es que hay caminos alternativos, bueno, no solo uno, hay varios caminos alternativos afuera de la academia que deberíamos considerar al menos a la hora de tomar nuestra decisión de qué vamos a hacer en el futuro. Ejemplos muy típicos, entonces está data science, está ingeniería, pues muchas aplicaciones de ingeniería, hay aplicaciones en finanzas, muchas más. ¿Y por qué hay tantos? Porque es que en ciencias nos enseñan habilidades muy, muy valiosas afuera, que sirven afuera, como cómo analizar datos, cómo hacer modelos, cómo no tener sesgos, cómo entender matemáticamente las cosas. Entonces, hay que aprovecharlas y hay que ver cómo en dónde podrían aplicar todas estas habilidades. Entonces, pues sí, hay que tomar una decisión y pues de eso se trata, pues crecer. Y hay que tomar muchas cosas en cuenta, ¿no? Como, por ejemplo, algo que no nos dicen de este camino estándar de seguir en pregrado, maestría, doctorado, postdoc,
es qué oferta laboral va a haber al final, qué porcentaje de personas al final van a tener un espacio abierto. Las universidades no contratan profesores como contrata la industria empleados. No manejan las mismas tasas. ¿Esto qué implica? Que implica que entonces me va a tocar de pronto tener menos flexibilidad a la hora de decidir dónde voy a vivir, entonces no voy a poder estar con mi familia, con mis amigos, o que tengo que viajar mucho de un lado a otro y de pronto no es lo que yo quiera, o que tengo que depender de becas, entonces hay estabilidad, pues quisiera tener más estabilidad financiera. Claramente el otro lado también tiene cosas de que pues ahora soy empleado o tengo ciertas libertades o no de tiempo o relevancia e impacto de mi trabajo en los resultados que da, que pues me da mucha satisfacción. Hay muchas cosas y pues es un trade-off. Hay que pues poner como en una balanza personal, cada persona como para mí qué es más importante, yo qué prefiero en mi futuro, en mis condiciones y qué futuro profesional se aproxima mejor a lo que pues a lo que necesito, pero también a lo que me apasiona. Pero bueno, las buenas noticias es que, pues, a pesar de todas estas cosas que pensar en la adultez que nos viene, es que no somos las primeras personas que han pasado por esto ni que han pensado en estas cosas. Entonces hay muchísimos recursos en Internet. Yo puse aquí ciertos links, pero hay muchos de gente que se va de la academia y quiere mostrar como todos estos steps, estos pasos o estas cosas que les hubiera gustado saber para que fuera una transición más fácil. También hay gente que se devuelve a la academia porque dice como lo que no me contaron de salirme. Hay muchos más recursos para encontrar como, en particular en astrofísica, como qué es lo que piden en otros tipos de empresas que nos podrían interesar. Hay incluso un Reddit de Bye Bye Academia. Entonces hay muchos testimonios de personas con muchos puntos de vista diferentes y seguramente cuyas experiencias se adaptan más a lo que pues uno está buscando. Entonces, lo importante es que hay que buscar lo bueno y lo malo. Una vez se centra mucho en que se quiere salir de algo, sea academia, sea industria, por algunas razones, o pues también está simplemente curioso de eso, pero pues como siempre, y nosotros lo sabemos por todo, hay que ver como las dos caras de la moneda. Entonces, aprovechen mucho el internet y pues acá hay ciertos ejemplos, pero en serio, muchos artículos y blogs y foros y espacios para que encuentren como con quienes hablar. Hay un curso muy chévere, como de nuevo, yo me estoy enfocando en las alternativas para salirse de este camino, entonces por eso solo les muestro este pedacito, pero hay un curso muy interesante de una empresa que se llama Insight, donde para gente que se quiere salir al camino de Data Science, reciben solo postdocs y los entrenan en todas este poquito que les falta para entrar a un sistema ya de empresas como startups o como empresas en tecnología que hagan data science. Entonces, de pronto patrones o buenas prácticas que pues nunca tuvieron en su formación profesional respecto a hacer data science en producción. Pues los entrenan, solo dura 7 semanas, ofrecen becas y me pareció interesante porque pues bueno, es gratis. Hay que Oye, postularse, Camila, pero es gratis. Dime. ¿y se puede hacer, es virtual? No estoy ¿Sabes si segura si ahorita? en este momento, pues en este momento de pronto, porque casi todo Ujú. está virtual. No sé si normalmente lo es. Tocaría buscar, pero bueno, ahí les puse como el link para que lo miren y puse un video muy chévere porque es como todo un podcast, dura como una hora de esta persona contando toda su experiencia de cómo le fue saliendo y como cuáles fueron como sus dolores más grandes a la hora de hacer como la transición. Pero sí, te quedo viendo Sí, eso, no estoy segura. yo puedo responder eso, si puedo. ¡Ay! Insight, en principio, Insight es en una de las ciudades principales en los Estados Unidos. Sé que hay en Denver, Los Ángeles, Nueva York, Portland, San Francisco, Seattle, Washington DC, Austin, Boston y Chicago. En principio ellos lo dan allá y es presencial. Pero por el COVID-19 ahorita sí lo están haciendo virtual. Pero es por ahora. En principio toca ir. O Ok. sea, esa no es el sitio. Es parecido a lo que se hace con Y Combinator, pero bueno. Ya Ok, te dejo, perdón. Era solo el punto. no, súper bien. Y tienen muchísimas ciudades, pero sí, sí es en Estados Unidos. O sea, no. Pero bueno, vale la pena mirarlo como ahorita que podría ser virtual. Entonces, ¿qué más? Bueno, también hay muchos recursos en términos de cursos.
Entonces, si de pronto ustedes dicen, bueno, a mí me interesa mucho el tema de Machine Learning y no sé, redes neuronales, nunca he sabido qué es eso, o incluso nada de Machine Learning, pero pues suena interesante, es estadística, me gusta la estadística. Hay muchísimas páginas, Coursera, pues en lo personal es mi favorita porque siento que tiene como la mayor contenido abierto que se puede auditar. Pero también pues hay muchas que ofrecen certificados oficiales o que tienen también contenido de muy alta calidad o mucho más específico, no sé, por ejemplo Datacamp o Kaggle ya son como más centrados. Incluso los invito a que revisen las oportunidades que dan en los países. En Colombia específicamente el MINTIC hace muchos programas de capacitaciones, tiene uno muy bueno de Data Science que se llama Data Science for All y lo están repitiendo como casi cada 3 meses, 4 meses, con profesores de Harvard, muy bien hecho. Lo digo por experiencia propia porque lo hice, pero pues también ofrecen muchos más cursos o becas para capacitarse en estos temas. Y otra cosa que deberían buscar es qué tipo de ofertas de empleo hay, ¿cierto? Como que estamos imaginando como que, bueno, de pronto trabajaría como data scientist o como ingeniero en alguna parte, pero exactamente qué me piden, ¿cierto? Las ofertas son muy explícitas y dicen como te pedimos tales lenguajes de programación o conocimiento de tales temas o tal background. Entonces, chévere verlas para ver como más o menos en qué partes yo quisiera especializarme que le sirva pues a lo que la gente está buscando. Yo amo LinkedIn, creo que como que ahí están pues la mayoría, pero hay muchos más sitios. Está Indeed, he visto en Glassdoor también publican ofertas, ya depende pues del país en el que estén. Yo les puse una lista, la idea no es ir uno por uno, sino como que luego en las diapositivas puedan entrar, de muchas empresas en Colombia que particularmente buscan, por ejemplo, científicos de datos, administradores de datos, y hay muchas. Uno cree que no, pero hay bastantes. Ahí es una lista larga. Y eso solo en Colombia, también hay muchas empresas remotas que desde aquí o que pueden aplicar, pues postularse en el exterior. Entonces, bueno, esa fue como toda mi charla. Quería hacerla rápida y cortica para que entráramos más como a hablar con gente que tuvo la experiencia de verdad y que nos cuenten y que pregunten mucho como, hey, como que me aconsejas que no. Yo acá puse ciertas preguntas para iniciar la conversación, como cómo fue la experiencia de salir de la industria, qué habilidades tenías, cuáles te tocó adquirir, qué fue fácil, qué fue difícil, cuál es el mejor beneficio que te ha dado, qué extraños de la academia, te gustaría volver a la academia, tienes consejos generales o particulares y ya pues que cada uno de nuestros dos invitados nos cuente su trayectoria en especial y lo que crean que le puede servir a las personas que están o que quisieran considerar una vida fuera de este futuro académico, camino académico. Entonces empezamos con Jesús. Jesús, te dejo para que te presentes. Igual aquí está tu slide. Jesús está muteado. Sí. Ahora sí. Bueno, yo hice pregrado y maestría en física en la Universidad de los Andes y siempre estuve interesado como en dos partes, como en la física teórica y también en el lado computacional, que era algo como a lo que no había estado expuesto, por ejemplo, en el colegio. Por eso fue que terminé como en astrofísica, porque pues luego me di cuenta que es como el área en el que podía aplicar como todos mis intereses dentro de la física. Y entonces trabajé con Jaime Forero durante el pregrado y también en la maestría en astrofísica. Luego de hacer la maestría, empecé a trabajar en Seguros Bolívar y ahorita estoy trabajando en Rappi. Entonces, bueno, voy a ir respondiéndoles como las preguntas importantes, las guías, y ahí ustedes me irán preguntando si tienen alguna duda o algo así. Entonces, mi experiencia al salir de la industria, al salir a la industria, bueno, pues yo estaba muy emocionado, quería probar como la industria, principalmente por curiosidad y también como para expandir un poco como mis habilidades. Tampoco me gustaba la inestabilidad, a pesar de que me gusta mucho enseñar, no me gustaba mucho la inestabilidad que
que tenían los contratos de profesores en las universidades. Y pues aquí en Colombia, o en Bogotá al menos, son usualmente muy restringidos, como que hay mucha oferta de profesores, entonces digamos que a pesar de que apliques, te pueden dar como poquitas horas y además el contrato es por 4 meses al semestre, te liquidan todos los semestres, todo eso tienes que volver a aplicar no hay nada fijo como en el trabajo de ser profesor y probablemente te toque buscar como en diferentes universidades, tener diferentes trabajos para poder como acomodarte bien. Eso no me gustaba, por eso esa fue una de las razones también por las que empecé como en la industria y empecé en Seguros Bolívar y pues al principio estaba como muy emocionado porque usualmente los salarios que se trabajan en la industria son mucho mejores que los de la academia. Entonces pues para mí llegar a la industria y hacer algo que no es tan complicado en realidad y que me pagaran un montón por eso me parecía increíble. Entonces, pues al principio yo estaba muy emocionado y hacía todo con muchísimas ganas. Digamos que también me gustaba la idea de que pudiera irme un fin de semana a mi casa sin tener que preocuparme sobre proyectos, tareas, evaluaciones, parciales, todas esas cosas. Eso fue como un fresquito. Y tal vez como que poco a poco ese encanto se me fue quitando porque pues llegaron como otras cosas que tuve que aprender como de golpe, por malas experiencias también. Y es, por ejemplo, uno en la academia está acostumbrado a cosas muy específicas. Por ejemplo, a que tu jefe sea una persona con doctorado, postdoctorado, que tenga como lo mejor de lo mejor en formación, que tú la elegiste prácticamente porque lo admiras mucho, entonces como que ya hay tal vez una muy buena relación con tu jefe, o pues bueno, al menos la mayoría de las personas creo que es así, pues según veo como con mis amigos. Y entonces, digamos, esa relación uno está acostumbrado como a que el jefe, pues es mucho mejor que uno y lo sabe todo y es una guía excelente en la academia. En la industria es un poquito diferente. Puedes encontrarte como con jefes que tal vez no están en un pedestal como uno los pone usualmente en la academia, sino que son como tal vez más humanos y tienen como sus defectos, pero son mucho más visibles. Entonces te pueden tocar jefes que sean muy orgullosos, jefes a los que les guste mandar, jefes que no te dejan proponer cosas, eh, jefes que trabajan demasiado. Entonces también sientes como una presión adicional como por trabajar de más, implícita, a pesar de que si no trabajas, pues no va a pasar nada. Bueno, esa fue como uno de los golpes que me pegué. En la academia, por ejemplo, también estaba muy acostumbrado a que el trabajo duro se iba a ser como recompensado de alguna manera. Entonces, esa era una idea que yo me había llevado como mucho. Pues bueno, lo cuento también desde mi experiencia porque tengo compañeros que no han tenido experiencias tal vez como tan, tan terribles, pues comparadas con la mía. Eh, yo no pienso que mi experiencia haya sido terrible, pero sí como, no sé, tal vez un poco me abrió los ojos mucho más como sobre el mundo laboral. Eh, entonces, yo llegué a la industria y al principio como por ese contraste como de que me pagaban más que en la academia, yo me esforzaba muchísimo, me quedaba hasta tarde a veces y yo decía como que no, pues mi jefe se va a dar cuenta de esto y no sé, me lo va a recompensar de alguna manera, al menos como con, no sé, un buen trabajo, ¿qué tal? Y pues eso en realidad no resultó pasando y antes como que entre yo más rápido terminaba las cosas, más me ponía en trabajo. Entonces yo tal vez pensaba como que no, pues voy a hacer las cosas rápido y tal vez me puedo ir a las 3 de la tarde de la oficina.
y estaba completamente equivocado. Terminan rápido las cosas y te ponen ahí mismo más trabajo. Y mi jefe me lo dijo de frente una vez, como, no, es que si ustedes terminan a las 3 de la tarde, yo no les voy a decir váyanse, les voy a poner más trabajo. Entonces eso me pareció como, no sé, un choque muy duro, porque entonces prácticamente después de meses de estar trabajando fue que yo descubrí que en realidad me estaba como quemando muchísimo. Y en realidad era como más o menos voluntariamente o por ignorancia, porque yo pensaba como que iba a ser compensado como también por presión de los compañeros. En un momento terminé como trabajando como 2 semanas, como hasta la 1 de la mañana en la oficina. Eh, Otra cosa que tienen los contratos, por ejemplo, que al menos los 2 contratos que yo he tenido es que no te pagan horas extra. Entonces como que pues ahí empiezas como ya, en cierto momento empiezas como a tener como una actitud negativa frente al trabajo, por esa falta como de compensación por todo el esfuerzo. Eh, pero eso no es del todo malo, porque eso también venía como de mi ignorancia hacia lo que era la industria. Y es que en la industria como que hay una dinámica muy diferente de trabajo. Entonces, en la industria nadie te va a decir, quédate. En la industria, bueno, a veces te van a decir, quédate hasta tarde. Pero, por ejemplo, si no te quedas y decides irte, pues en realidad no va a pasar nada, no te van a echar, que es como muchas veces el miedo como eh, que uno lleva como a empezar a poner un pie firme y decir como que no, hasta aquí trabajo porque es que yo tengo vida por fuera del trabajo. Eh, Eso usualmente como que tiene que ser uno el que ponga esa frontera, porque si tú no la pones, pues básicamente tal vez como por presión o por imitación, vas a terminar como explotándote a ti mismo. Eh, de todas maneras, yo creo que en la industria he aprendido muchísimo y tal vez esa es una habilidad importante que también aprendí, como a saber poner límites de mi trabajo, a saber separar tal vez el mundo laboral de mi mundo personal, que eso es algo que es completamente difuso en la academia, como que tu vida es la academia, porque pues tú estás viviendo por eso. Eh, Esa es una habilidad ciertamente importante que he adquirido aquí. He adquirido también muchísima disciplina en la academia. En la academia prácticamente como que los deadlines son tan largos, como tan a largo plazo, si tienes una tesis, si tienes un proyecto de investigación. Bueno, depende también de tu tutor, no vas a esperar como entregables como al día siguiente o incluso a la semana siguiente. Entonces, como que usualmente como que tú tiendes a relajarte mucho y no como trabajar, o al menos eso me pasaba a mí, también depende mucho de la persona. Yo era tal vez un poco muy desjuiciado porque tenía como una medida muy precisa de qué podía lograr en poco tiempo. Entonces empezaba como justo en la frontera. En la industria eso no se puede. En la industria tú no puedes dedicarte a semanas a hacer un proyecto, sino que todo tiene que salir mucho más rápido, porque hay dinero y hay mucho dinero de por medio. O hay tiempo de personas como de directivos importantes que no tienen tiempo y que quieren las cosas para allá, todas esas cuestiones, todas esas dinámicas. Entonces, en la industria también he adquirido mucha disciplina y esa disciplina me parece muy importante porque entonces esta manera de trabajo hace que logre cosas mucho más rápido, que tal vez cuando está en la academia y veía como un deadline, no sé, por allá en 2 meses, entonces me relajaba un poco hasta que veía como que no estaba avanzando y entonces me aceleraba un poco como a terminar las cosas. Aquí ahora como que ya puedo ponerme como tal vez metas más cortas, más a corto plazo, eh, e ir tal vez avanzando, iterando sobre esas metas. A ver, ¿qué más les cuento? En términos de las habilidades que tenía, que me fueron muy importantes, pues yo creo que Camila ya lo mencionó.
era como principalmente el entendimiento que uno tiene de las matemáticas detrás de las cosas. El hecho de poder enfrentarse a cualquier tipo de modelaje de una situación y poder entenderlo, porque en últimas en física uno eso es a lo que está expuesto. Uno está expuesto simplemente a distintos modelos de la realidad con distintos grados de precisión, pero eso es lo que uno está estudiando siempre. Uno siempre está entendiendo cómo se está modelando la realidad, uno se está familiarizando con esos modelos y uno pues ya después de familiarizarse y de tomar una intuición, pues ya es como que empieza a trabajar y a proponer cosas nuevas. Eso para nosotros es muy natural y eso es una habilidad que no tienen todas las personas en la industria y que en realidad muy pocas la tienen. Entonces eso es demasiado valioso, es algo en lo que uno puede aportar muchísimo. Otra cosa es que también les gusta mucho a las empresas es que por la formación académica, además de esa comprensión de las matemáticas detrás de las cosas, uno no tiene un sesgo del negocio que está pasando. Entonces, digamos que uno va a ser mucho más fiel a los datos. En el caso de la ciencia de datos, tú no vas a llegar con ideas preconcebidas a estudiar un dataset, sino que te vas a enfrentar a ese dataset de primerazo y pues por falta de esas ideas preconcebidas no vas a tener, es mucho menos probable que tengas sesgos. Y eso es muy importante. Esas de las habilidades que me dijo el gerente cuando me contrataron en Bolívar. Nosotros estamos buscando científicos por estas razones. Y a mí, por ejemplo, en Seguros Bolívar me pusieron como la tarea tal vez yo era como el encargado de proyectos, tal vez sin un objetivo claro definido. Esa es otra habilidad tal vez muy buena de los científicos. Que no necesitamos tal vez tener como un objetivo bien definido, como muchas veces no los tenemos en tal vez una propuesta de tesis, no sabemos hacia dónde vamos específicamente, pero vamos avanzando para encontrar algo, ¿sí? Y eso era muy valioso. Entonces, por ejemplo, yo era el encargado de proyectos que no tenían objetivos específicos, me ponían, por ejemplo, tareas del estilo como, no, sacamos este producto en seguros y no sabemos cómo nos fue. Se hizo con estos motivos, pero no sabemos si cumplimos los resultados. Ese definir cumplimiento de resultados, definir cómo nos fue, eso es algo a lo que como en la ciencia estamos como que nos sale muy natural, porque tal vez en la ciencia tienes una intuición y tú la puedes transformar en algo que es completamente medible. Si estás hablando como ya de experimentos o de observaciones en astrofísica, puedes transformar una intuición en una hipótesis que sea medible a través de experimentos o de observaciones. Esas son habilidades importantísimas que nosotros los científicos tenemos, que ciertamente no todas las personas tienen en la industria. A ver, entonces, ¿qué fue fácil y qué fue difícil? Yo creo que me pareció muy fácil adaptarme al ambiente laboral de la industria. Digamos, uno como académico tiene como muchas ansias de trabajar, uno siempre está trabajando, incluso como en los tiempos libres uno también está como pendiente como de los proyectos, de todas esas metas a largo plazo que uno tiene. Entonces, digamos que tal vez no fue un choque muy duro como sí lo es para otras personas. Me he dado cuenta que uno como tal vez llegar como a trabajar a un ritmo muy acelerado y muy fuerte no es demasiado, el choque no es demasiado fuerte. Que fue difícil justamente esta parte de poner como, justamente porque fue tan fácil, tal vez sobreextenderme como algunas horas extra, llevar el trabajo al límite, como sacar resultados muy rápido. Entonces como que ya esto empieza a jugar en tu contra cuando ya no sabes definir como tu espacio laboral y tu personal. Poder poner un pie firme y decir como que aquí termina mi trabajo, aquí empieza mi vida personal, eso fue lo más difícil de aprender para mí, porque eso lleva como
primero tienes que darte cuenta de qué es lo que está pasando y segundo, tienes que pasar esos miedos, esas barreras que te dicen como que no, si yo pongo un pie firme tal vez me van a echar porque entonces, no sé, no voy a querer, lo cual es súper estúpido, pero uno lo piensa. Si no trabajo más de las horas que me toca, entonces me van a echar, qué bobada. Pero uno, digamos como que, no sé, esos miedos como que al fin son irracionales y uno como los tiene que afrontar. Em, el mayor beneficio que me ha dado la, la industria, yo creo que ha sido como adaptarme a esta forma de trabajo rápido, con metas muy claras a corto plazo. Eso creo que es de las habilidades más buenas que he obtenido de la industria. Y también estar en contacto con tal vez público no académico es algo que me ha parecido también muy valioso porque uno, como está tan familiarizado con los conceptos matemáticos, uno da por entendidas las cosas. Entonces, cuando vas a comunicar, y eso también es importante en la academia, cuando vas a comunicar un paper o cuando vas a comunicar resultados científicos, entre más simples hagas la comunicación para el público, así sea académico, digamos que mejor va a ser recibido tu trabajo. Y eso es algo que en la industria es mucho más importante que en la academia. En la academia las personas saben de matemáticas, en la industria tienes que presentarle el resultado de 3 semanas de trabajo técnico a, no sé, al gerente, al vicepresidente, que tal vez como que de lo más avanzado que se acuerdan es de porcentajes. Entonces eso es un reto bastante chévere. Y es una habilidad que me parece importantísima de tener, comunicar como con personas no académicas, los resultados de un trabajo técnico. ¿Qué extraño? Em, extraño mucho enfrentarme a problemas que me rompan la cabeza. Eso es algo que en la industria tal vez pasa muy poco. Tal vez gran parte del tiempo, al principio cuando vas a empezar un trabajo, vas a estar como en una zona como en la curva de aprendizaje vas a estar al inicio. Entonces como que tal vez vas a sentir que estás aprendiendo mucho porque te estás enfrentando a cosas desconocidas. Pero después de un par de meses, digamos que esa curva de aprendizaje se aplana y uno en la academia está acostumbrado a estar como siempre aprendiendo, siempre como en la parte empinada de la curva de aprendizaje, siempre sintiendo que no sé lo suficiente. Ese es un sentimiento que a mí me hace mucha falta. Ahorita como que me acostumbro a una parte del trabajo y luego ya todo se vuelve monótono. Los retos como que no son tan retos, sino como que eh, llega el punto en el que a ti te salen con una tarea y tú ya sabes cómo resolverla, entonces te da pereza porque ya la vislumbraste hacia adelante. A mí lo que realmente me encanta de la academia es tal vez no saber en principio cómo resolver un problema. Eso es lo que me encanta, como a mí, esa sensación de rompecabezas, de cómo hago para resolver este problema, eso no lo he encontrado tanto en la industria y ciertamente lo extraño de la academia. Y también tener jefes que sean de verdad muy, muy, muy buenos, que sean una guía muy buena, porque tus jefes aquí en la industria probablemente no te van a llevar sino como tal vez, no sé, 3 a 5 años de experiencia, pero 3 a 5 años de experiencia no son en realidad mucho conocimiento, sino que son tal vez como mucho conocimiento específico, de cosas muy específicas, pero no como, digamos, no he encontrado como esa relación con, con un advisor que tiene doctorado y postdoctorado, que solo habla y pues uno le cree porque uno sabe que está bien y uno va y revisa y está bien en realidad, como que te tumba tus argumentos con argumentos. Aquí usualmente como que tener una pelea argumentativa, digamos que entra a jugar un poco más el papel de los egos, de los jefes y todo eso, entonces como que eso es algo que extraño mucho de la academia, como tal vez como tener una relación con un jefe como
en donde pueda como que argumentar muy fielmente y basar como las discusiones en argumentos de verdad. Me gustaría volver a la academia, sí, sí me gustaría volver y en realidad estoy aplicando como a doctorados. ¿Por qué me gustaría volver? Porque, bueno, a pesar como de todas las comodidades que proporciona trabajar en la industria, principalmente la estabilidad económica, creo que es la comodidad más grande y que es en realidad también muy importante, sobre todo como si tienes como familia a quien tienes que ayudar, eso es muy importante, pero quiero volver porque, no sé, como que extraño mucho más esas cosas que ahorita dije, tal vez enfrentarme a problemas realmente retadores que me rompan la cabeza, una relación como con un jefe de verdad, como esa sensación de estar entendiendo como la frontera del conocimiento, de estar haciendo algo mucho más trascendental que una tarea que solo se va a quedar como en una empresa, en un país, sí, va a ser como que no va a quedar para la posteridad, esa sensación de estar haciendo algo de verdad mucho más grande que uno. Eso lo extraño mucho de la academia y en gran parte por eso quiero volver. Y creo que eso le gana mucho más al sentimiento de inconformidad, no, incomodidad, porque pues la academia tiene la desventaja que tal vez como que no da tanta estabilidad, o al menos desde el punto de vista de un colombiano. Eh, eh, también como que, digamos, una de las cosas también que me motivó a probar la industria era que no me gustaba mucho la idea de hacer doctorado y luego tener que hacer postdoctorado y postdoctorado y postdoctorado y nunca tener un lugar estable como por más de 2 años en donde vivir, tener que cambiar como de amigos y todo eso. Pero creo que ahorita extraño mucho más la academia y es mucho más como que esas incomodidades y esos miedos que me da la academia también. Súper. Eh, Jesús, te voy a parar un segundito. Está súper interesante. O sea, he notado muchísimas pues, preguntas y temas para que discutamos un poquito, sí, pero yo no lo como estoy son las viendo. y 40, voy a pasar, pues hacemos un momentico, Juan Luis, y luego ya sí tenemos como más espacios para terminar como las preguntitas. Pero muchas Listo, gracias. dale, dale. No, a ti. Bueno, vamos a pasar a Juan Luis Cano. Te dejo el micrófono para que te presentes y nos cuentes. Gracias, Mara, que mira. Bueno, la verdad es que estaba muy interesante lo que cuenta Jesús. Bueno, me llamo Juan Luis, soy de Madrid, de España, y yo estudié una maestría y pregrado, porque antes en España se estudiaba todo junto, de ingeniería aeronáutica, eh, con especialización o digamos, sí, una especie de especialización en vehículos espaciales. Entonces, no voy a hablar tanto de mi trayectoria, sino de lo que hago ahora, porque lo que hago ahora es mucho más divertido, pero digamos que me costó un poco llegar a donde estoy ahora, ¿no? Ahora trabajo en una empresa argentina que se llama Satellogic, que es una empresa que lanza una constelación de satélites de observación de la Tierra. Y de hecho, anoche lanzamos 10 nuevos satélites, con lo cual estamos todos súper contentos con eso, con nombres además de 10 mujeres relevantes en la ciencia y la tecnología, como Katherine Johnson, Vera Rubin, etcétera. Así que también lo hacemos un poco para inspirar vocaciones jóvenes. Y además de eso, soy profesor adjunto también de Python para Big Data en IE y ESADE, que son dos escuelas de negocio bastante importantes aquí en España. Y bueno, como es el círculo de estudiantes de astronomía, entiendo que bastante gente conocerá AstroPy, o si no, bastante, por lo menos seguro que alguien lo conoce. Y soy co-developer de AstroPy también. Si alguno ha sufrido astropy.coordinates, ya me puede escribir un correo para preguntarme dudas, porque estoy metido en eso últimamente bastante. Y bueno, y aparte de eso, pues hago proyectos freelance también para empresas y demás. Tampoco os quiero aburrir mucho. Eso en cuanto a lo que desarrollo ahora profesionalmente y mi actividad así de voluntariado, digamos,
sobre todo ha estado muy ligada a la creación de la comunidad Python en España. Hace 7 años, en 2012-2013, cuando yo estaba haciendo una estancia de estudios en Italia, ahí me decidí a crear la asociación Python España junto con otra gente y he estado 7 años en la presidencia y también organizando lo que se llama la PyConES, que es el Congreso de Python a nivel España, que por cierto, para quien no lo conozca todavía, aunque imagino que varios lo conocerán, hay una PyCon en Colombia también, a la que yo, por desgracia, todavía no he tenido oportunidad de ir, pero que es espectacular y tiene pinta de estar muy, muy bien organizada y muy bien hecha. Así que desde aquí le animo a todo el mundo a estar pendiente cuando se retomen los eventos presenciales y todo eso, ¿no? Y bueno, en general mis intereses son un poco pues la matemática aplicada, resolver problemas físicos y matemáticos con la programación, divulgar conocimiento para que esté disponible para todo el mundo. Y bueno, y la astrodinámica, por supuesto, y el cálculo de órbitas, ¿no? Que es lo que estudié y a lo que me dedico. Entonces, ahora, como decía, pues tengo la suerte de que tengo un trabajo súper interesante, muy divertido y que además lo complemento con otras actividades en paralelo, digamos. Pero bueno, para llegar aquí, pues tuve que pelear un poco, ¿no? Yo cuando empecé aeronáutica, a mí me gustaban mucho las matemáticas y me siguen gustando. Y yo me pensaba que la ingeniería eran matemáticas. Y muy, muy pronto en la carrera me di cuenta de que no, ¿no? Que la ingeniería a veces, pues pi podía valer 3, e podía valer 3 también, y con tal de que aquello diese vueltas, muchas veces era suficiente, ¿no? Entonces eso al principio me resultó bastante chocante, porque bueno, yo pensaba como que el mundo era todo muy exacto y que las máquinas que usamos en nuestro día a día estaban diseñadas por mentes preclaras, con mucha exactitud, etcétera, y me di cuenta de que no era exactamente eso la realidad, ¿no? Con lo cual como que tuve varios momentos de crisis existencial durante la carrera y además, bueno, tenía un problema grande que a mí me gustaba mucho programar y en concreto encontré esta pasión de resolver los problemas de la carrera programando, que era lo que más me divertía, pero no nos enseñaban a programar en la carrera. Teníamos una asignatura de Fortran 90. Fortran es un lenguaje, bueno, el primer lenguaje de programación, de hecho, que originalmente se escribía en tarjetas perforadas. No soy tan viejo, sí, tengo 29 años, pero bueno, esto era lo que nos enseñaba en la universidad. Tiene su lógica, porque es un lenguaje que se utiliza mucho en ciertas partes de la industria, pero si yo quería rápidamente visualizar unos datos o algo así, pues hacerlo en Fortran era un poco excesivo. Así que bueno, tuve que buscar cómo formarme por mi cuenta y tratar de buscar ayuda en Internet, en este caso, ¿no? Yo sabía programar ya de antes porque me interesaba de cuando era joven y entonces lo continué de alguna forma durante la carrera. Al principio adquirí una licencia estudiantil de un software que se llama Matemática, que me deslumbró porque la verdad es que era así muy interactivo y muy fácil de usar. Pero bueno, luego se me acabó la licencia, que duraba 6 meses, y busqué en Google alternativa gratuita a matemática y MATLAB, y apareció Python, y aquí estamos, ¿no? El resto es historia. Entonces, bueno, pues tuve que empezar a buscar recursos online, etcétera, y una de las cosas sobre las que quería hablar es que el aprendizaje puede ser muy, muy duro, ¿no? Yo cuando mis compañeros de aeronáutica, etcétera, o incluso en empresas, como luego he podido hacer, pues claro, yo me daba cuenta de que en a lo mejor 15 horas de curso o 20 horas de curso, esta gente ya salía con un conocimiento, bueno, que a lo mejor no era demasiado sólido, pero era lo suficiente como ya para poder arrancar, tener recursos para saber dónde preguntar dudas, conocer gente a la que consultar. Pero yo muchas veces me enfrentaba a un problema delante de un lienzo en blanco, ¿no? Que es el editor de código, y a lo mejor en una hora escribía 3 líneas. Esto me pasaba al principio y me resultaba durísimo, ¿no? Pero bueno, a base de persistir y persistir y ser muy cabezota, pues al final lo conseguí.
Entonces, bueno, eso también me permitió pues, adquirir una habilidad que luego se ha demostrado esencial. Yo en ese momento no me daba cuenta, pero hice una apuesta de futuro que me ha beneficiado muchísimo, que es aprender a programar, ¿no? Y eso es una de las cosas que me gustaría traer a este encuentro, ¿no? Porque no conozco cómo son los estudios de física, astrofísica, astronomía, etcétera. Imagino que algo de programación habrá que hacer, pero puesto que la gente va a terminar, los que se pasen a la industria, ¿no? De alguna forma en posiciones de data scientist o incluso desarrollo de software, analista de datos, etcétera, el hecho de tener una buena base de programación es muy importante y eso las empresas lo van a valorar mucho. Si bien parece un mundo en el que es difícil competir porque hay cada vez más gente aprendiendo a programar y muchos cursos básicos y de todo, ¿no? Que por un lado tenemos suerte de que haya tanto material introductorio. Gente que programe, que se sienta cómoda programando, no hay tanta. Entonces, de alguna forma, invertir un poco de tiempo y esfuerzo en eso, al final te sitúa también en un nivel eh, muy superior, digamos. Entonces, bueno, pues esta actividad de programación yo lo utilizaba al principio para resolver problemas de la carrera y en un momento dado, en cuarto año, tuve que hacer un proyecto para diseñar una trayectoria interplanetaria entre la Tierra y Venus para una nave espacial y luego analizar las perturbaciones de esta nave espacial alrededor de la órbita de Venus, ¿no? Todo esto teórico, obviamente. Entonces, esto iba a ser un trabajo en grupo, pero mi compañero un viernes por la tarde me mandó un email con 10.000 líneas de código de MATLAB y me dijo, Juan Luis, este código no lo entiendo, no sé qué hace y yo además me voy a cambiar de universidad, así que adiós. Y bueno, me dejó solo con ese trabajo y claro, si mi compañero no entendía ese código MATLAB, pues yo tampoco tenía ganas de ponerme a entenderlo. Así que de ahí surgió, de ese pequeño momento también de crisis, surgió un proyecto que lo sigo desarrollando a día de hoy que se llama Poliastro. Poliastro es una biblioteca para astrodinámica interactiva que está enfocado en que sea rápido y fácil de usar también. Entonces, bueno, ahí durante la universidad, bueno, pues empecé a juntar código que lo venía escribiendo para resolver diferentes problemas y gracias a la experiencia que tenía de, bueno, de utilizar otros proyectos de software libre y también de hacer pequeñas colaboraciones muy puntuales, pues me decidí a darle un poco de forma, que fuese, que tuviese una coherencia y una lógica interna, que se pudiese instalar en la computadora de otra gente, etcétera. Y bueno, de ahí surgió este proyecto de software que le he estado dedicando básicamente momentos de las vacaciones de Navidad, verano, Semana Santa y cosas así, porque lamentablemente no podía hacer otra cosa que desarrollarlo en mi tiempo libre. Pero después de 7 años que llevo con este proyecto, en los últimos 4 hemos estado participando en varios programas como el Google Summer of Code, por ejemplo, el Summer of Code de la Agencia Espacial Europea también y otras iniciativas que dan un estipendio, un salario a estudiantes durante el verano. Y gracias a eso el proyecto ha crecido bastante, ahora tiene colaboraciones de alguna manera regulares. Somos un proyecto afiliado de NumFocus, que es una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, que agrupa varios proyectos del ecosistema Python científico. Así que bueno, ha tenido bastante éxito también. Y lo que me ha enseñado esto, que era otra de las cosas que quería comentar de alguna forma, es que de alguna forma colaborar en proyectos de código abierto, de software libre, te aporta muchísimas cosas más que el tiempo que tú puedas invertir en eso, ¿no? Yo al final aprendí a programar leyendo tutoriales en internet de gente que los había compartido libremente. Entonces, el hecho de yo también entrar en esa dinámica de compartir código, compartir conocimiento, etcétera, pues me ha aportado muchísimo a nivel profesional también y me ha abierto muchísimas puertas en el mercado laboral que de otra forma seguramente no las habría tenido. Por lo cual, también me gustaría como animar un poco a la gente a, bueno, pues esos proyectos que está utilizando todos los días, tratar de aportar su granito de arena, el editor que estén usando, por ejemplo, en un editor de Python que se llama Spider. Ahora mismo el equipo que lo mantiene son básicamente de Colombia, ¿no? Supongo que les conoceréis también, a Carlos Córdoba y demás.
Y bueno, y por supuesto AstroPy, ¿no? Yo ahora soy core developer de AstroPy. Mi primera contribución a AstroPy fue un pull request en el que corregí una letra que estaba mal y me equivoqué. Entonces tuve que cerrarlo con mucha vergüenza, decir, lo siento, me he equivocado, que esta letra no era, o algo así, o el commit en Git lo hice mal, o no sé qué fue, y ya abrí otro y ese ya lo mergearon, ¿no? Con lo cual también pues, fue una experiencia penosa, pero en lugar de echarme para atrás por eso o decir, uy, qué vergüenza, ya nunca jamás voy a volver a contribuir, bueno, me repuse, dije, bueno, ya está, vale, cometí un error un poco estúpido, pero no pasa nada, estamos aquí para equivocarnos. Y lo bueno que tiene es que las comunidades de software libre normalmente, y sobre todo hoy en día, ¿no? Que hay un foco mucho más fuerte en que sean inclusivas, que sean amistosas, que sean que den la bienvenida a la gente principiante, no pasa nada porque mandes un pull request y está mal y has corregido la letra que no era, se cierra y se abre otro y ya está. Con lo cual también es una oportunidad única para trabajar con los mejores programadores del mundo en un código que tiene un impacto tremendo, porque AstroPy lo utilizan miles de astrónomos por todo el mundo. Hoy en día es el software de astronomía más utilizado por número de citaciones, más que IRAF, IDL y demás. Entonces, bueno, pues es una forma también de no solo desarrollar tus habilidades de programación, sino también trabajar en entornos donde hay mucha exigencia, donde se prioriza hacer las cosas bien por encima de hacerlas rápido, con lo cual, bueno, pues es de alguna forma un complemento a la formación que es muy valioso también, ¿no? Y bueno, y para ya terminar como con esta mini trayectoria, cuando salí de la universidad yo ya estaba trabajando en ciertas empresas, lo que pasa es que no terminaba de encontrar lo que me gustaba. Estuve un año haciendo una estancia, una beca en Airbus, que es la competencia de Boeing, digamos, es el fabricante de aviones o el segundo más grande del mundo. Pero bueno, era un momento económico muy malo y a pesar de que estaban muy contentos conmigo, pues no me podían contratar. Y luego estuve dando vueltas por diferentes empresas del sector, trabajando en bancos también, en fin, estuve haciendo un poco de todo, hasta que al final, precisamente en un viaje a Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, yo tenía una oferta abierta de Satellogic y hablando con un amigo mío allí, me convenció de que ir a Satellogic era realmente la opción que me iba a satisfacer en la vida y que tenía que dar el salto. Y bueno, al final acepté y llevo ya 3 años y medio trabajando. Y estoy haciendo cosas que tienen que ver con el análisis de las órbitas de los satélites, desarrollando software en Python que corre a bordo de los satélites también, algoritmos para optimizar el uso de la constelación y los recursos, etcétera. Con lo cual, aunque yo haciendo todas estas cuestiones de Python, código abierto, etcétera, no tenía claro hacia dónde me estaba llevando todo eso y no era como que yo con 22 años tenía un plan de, no sé, crear Poliastro, hacer código de Python para órbitas y así de repente acabar en Satellogic, ¿no? O sea, todo fue ocurriendo de forma muy casual, pero de alguna forma estar en los lugares adecuados, en los momentos adecuados, es una condición necesaria para que puedan surgir estas oportunidades también y encontrar esa opción en la industria o en la academia o lo que sea que realmente nos satisface y nos permite desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la introducción. Voy a fijarme un poquito si me quedan, creo que me quedan 5 minutillos. María Camilo, ¿me puedes confirmar? O si no, en las preguntas que tenía por aquí, ¿no? Sí, dale. Perdón, estaba muteada. Entonces, de alguna forma, cuando llegué a la industria, me he sentido muy identificado con lo que decía Jesús también, porque, bueno, de alguna forma no me resultó difícil adaptarme y gracias a que ya tenía conocimientos más o menos sólidos de programación, pues conseguía de manera más o menos rápida resolver los problemas, etcétera. Sí que me resultó muy difícil entender, esto cuanto más tiempo pasa, más reflexiono sobre ello y más lo pienso en mi día a día, que muchos problemas técnicos que hay tanto en la academia como en la empresa realmente no son problemas técnicos. Que a veces se plantea una cuestión de lo que sea, un proyecto nuevo, resolver un problema de algo que ya existe, etcétera.
Y los desafíos no son escribir el código de una forma u otra, sino que los desafíos son interpersonales, ¿no? Y esto ha sido una cosa que al principio no la tenía muy presente, pero cuanto más tiempo llevo trabajando me doy cuenta que la gran parte de los problemas que hay son interpersonales. Entonces, también como que otra de las cosas que quería dejar es un poco también unido a lo que decía Jesús, ¿no? De tener buenos jefes, que sean referentes, etcétera, es que el ambiente de trabajo es fundamental. Yo he pasado en más o menos poco tiempo de carrera profesional por bastantes empresas y el hecho de tener, como tengo ahora mismo, ¿no? Un equipo en el que estás bien reconocido técnicamente, pero que además hay camaradería, un ambiente positivo. No necesariamente tienen que ser tus mejores amigos, pero tiene que ser gente con la que conectas de alguna forma, que sean buena gente, que parece una tontería, pero es una cualidad que se debería valorar más en las empresas. Pues para mí eso hay que buscarlo también y hay que premiarlo y hay que huir de lo contrario, ¿no? Hay que huir de los sitios en los que hay mucho politiqueo, en los que la gente se mueve por motivos espurios o lo que sea y no quedarse estancado ahí, ¿no? Porque realmente gente como vosotros que tenéis una formación técnica universitaria, que seguro que sabéis inglés y si no sabéis inglés lo estáis intentando fuerte en este momento, sois gente súper valorada en el mercado laboral y no tenéis por qué estar a disgusto en ningún sitio. Al final, nuestro trabajo, ya sea dentro o fuera de la academia, son muchas horas de nuestra vida y no se puede estar 40 horas a la semana a disgusto en un sitio porque los compañeros son unos antipáticos o porque los jefes son unos déspotas, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de mis máximas. Con lo cual, bueno, pues una de las cosas difíciles es darse cuenta de eso y sobre todo como gente técnica que somos, entender esa importancia, ¿no? de los problemas sociales y de los problemas jerárquicos, etcétera, en las empresas, que a veces tienen más que ver con la psicología que con la ciencia en sí misma, ¿no? El mejor beneficio que me ha dado en la industria, yo creo que ha sido desarrollarme profesionalmente de manera mucho más rápida. Como decía, para mí el autoaprendizaje fue durísimo porque me demoró mucho tiempo. Y en cambio, cuando entré en la industria a tener compañeros que sabían mucho, jefes que me presionaban, plazos, ¿no? y deadlines que había que cumplir, eso hizo que de alguna forma me pudiese desarrollar profesionalmente mucho más rápido y yo creo que eso es interesante también, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Consejos generales o particulares he dado ya un montón. y algo que comentaba antes Jesús, ¿no? Sobre... Bueno, he hablado mucho como de lo bueno que tiene la industria, ¿no? Y así para poner una nota un poco más de complemento. Yo también echo de menos de vez en cuando los problemas así muy, muy desafiantes. Si bien yo creo que es como complicado a veces encontrar un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, a mí durante esta pandemia me entró como una obsesión de resolver un problema en Poliastro que había hace 2 años, que había un algoritmo de propagación que no convergía. Entonces me tuve que leer un montón de artículos y tuve que investigar mucho y el código al principio no funcionaba y yo estaba ahí peleando todos los días y era muy frustrante. Yo por un momento pensé, bueno, así es como se debe sentir un estudiante de doctorado, ¿no? Lo que pasa es que a mí me dura un mes y esto a lo mejor un estudiante de doctorado de la carrera académica dura 10 años o toda la vida. Entonces, de alguna forma es como que esa sensación de estar aprendiendo, etcétera, te impulsa, pero también hay como cierto peligro de caer en excesos, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, encontrar ese balance también entre problemas desafiantes y no sentirse como que eres un impostor y que en el fondo no sabes nada de nada, ¿no? Yo creo que es importante también. Pero sí, coincido con Jesús que a veces en la industria faltan un poco esos problemas así realmente difíciles, ¿no? Porque las empresas no resuelven problemas difíciles. O sea, los problemas difíciles los resuelven las universidades, los institutos de investigación y los estados. Y luego ya cuando los problemas son fáciles, entonces vienen las empresas a aprovecharlo un poco, ¿no? Esto tal vez haya gente que no lo piensa así, pero yo lo pienso así. Pasa mucho en la industria espacial, por ejemplo. Digamos, la NASA y las agencias espaciales se dedicaron a lo difícil que era mandar gente al espacio y que no se muriese, poner gente en la luna, etcétera.
Y ahora sí, ahora Elon Musk puede lanzar un cohete y lanzar 50 satélites de una tacada, pero porque hay una historia detrás, ¿no? de desarrollo tecnológico. Con lo cual, yo creo que eso siempre va a ser así y, y entonces, bueno, a la gente que le guste realmente esa excitación y ese camino más intelectual, yo creo que la academia es lo suyo y hay que perseguirlo. Y de alguna forma también, aunque yo nunca, ni siquiera inicié estudios de doctorado ni nada por el estilo, sí que he tenido muchos momentos también en los que la vida personal y la vida profesional se cruzan bastante. Creo que depende mucho del trabajo y de la persona. Yo me vuelco mucho con lo que estoy haciendo, entonces a veces me obsesiono un poco y me cuesta como trazar esa línea. Y en tiempos de pandemia es más difícil, ¿no? Porque de hecho estar trabajando desde casa también hace que se difuminen un poco las fronteras entre lo que es vida personal y vida profesional. Yo llevo sentado en esta silla desde por la mañana. Aquí estaba trabajando, aquí os estoy dando una charla. Así que, no sé, yo creo que eso es alguna sensación que la hemos tenido todos y que se pueden estudiar técnicas y formas de organizarse el tiempo y la cabeza para que eso no ocurra, ¿no? Y creo que hay como que dedicar más tiempo a cosas que no son necesariamente estudiar ecuaciones, astrofísica o algoritmos de Python, sino también a entender, pues eso, no solo las relaciones interpersonales, sino cómo gestionar nosotros nuestro trabajo, nuestro equilibrio con la vida personal y demás. Y yo creo que eso es todo. No sé si me he dejado algo en el tintero, pero No, perfecto. Me encantó, me encantaron los puntos que dieron los dos, precisamente por eso que quería estas dos perspectivas. Yo solo así como por un final remark, no todo pues es blanco y negro, ¿no? Como hay mucha gente, ellos mismos nos han contado como dos opciones que tienen como sus ventajas, sus desventajas, pero ya en términos como más específicos de qué vida escoger, hay opciones en la mitad, hay trabajos muy interesantes donde hay gente que está contratada en industrias, pero se encarga solo de hacer research, R&D se llama, Research and Development, entonces como que resuelven problemas duros, pero siguen teniendo ciertos beneficios de la academia. Claramente también tiene sus trade-offs. O hay otras personas, una vez escuché un trabajo muy chévere de una persona que lo que hace es leer papers y hacer como ser este túnel, como un académico muy fuerte, y él se la pasa yendo todo el tiempo como nuevas innovaciones que podrían aplicar al ambiente ya como de ventas y como a escalar de alguna manera más comercial. Entonces como que no, hay que explorar lo que decía Juan Luis, como no, si en algún lugar no se llegan a sentir cómodos, como de pronto eso no es para mí, valórense muchísimo porque muchas más personas alrededor los quisieran tener y seguramente alguna de esas se va a adaptar más a los que ustedes quieren. A alguien le van a gustar más las startups, a alguien más otras empresas de diferentes estilos, entonces como que es explorar y no decir que como yo los necesito, no, o sea, ellos lo necesitan a ustedes. Que es como tener muy claro eso y bueno, ya no voy a repetir lo que dijeron, quiero más bien abrir el espacio para que en lo que nos queda nos digan qué preguntas tienen, como qué tipo de dudas se han planteado. Yo personalmente me he planteado 10.000 preguntas y tengo algunas, pero quisiera escuchar como más las demás personas. Yo tengo una. Dale. Es, de pronto es más para María Camila y Jesús, que han estado en Colombia. Y relacionado con lo que decía Juan Luis, como se siente como, no sé, tal vez en Europa o tal vez en Estados Unidos hay muchas más empresas en las que uno puede ir saltando hasta que uno encuentra una donde dice, aquí me gusta el ambiente, me gusta lo que hacen, me motiva. Ustedes dos que han estado en Colombia, ¿cómo ven qué es eso en Colombia? O sea, hay suficientes empresas en las que uno puede hacer eso, en las que uno, o todavía está como muy empezando, ¿no? Sobre todo en el área de data science, ¿no? Pronto está muy enfocado, no sé si está, por ejemplo, cosas de código abierto, open source, de estas cosas hay o, bueno, no sé, ¿qué opinión tienen ustedes sobre eso? Bueno, yo te respondo así como de mi parte súper rápido. Sí hay más de las que uno cree. Yo creo que el problema es que cuando uno empieza todavía falta pues mucha seguridad en lo que decía, como en lo que uno realmente vale. Y también está al lado que uno realmente pues también está aprendiendo. Entonces como que
como que al principio de pronto hay que darle un momentico no sé, no voy a decir cuánto tiempo, pero digamos, no sé, un año para mí como persona, en el que yo me adapte y como que entienda cómo es la jugada y como que empiece a ver qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Y luego ya sí, cuando tengas como más experiencia y las empresas como que te reconozcan un poquito más, siento que es más fácil saltar. Como que no, es cuestión de mandar postulaciones. Es normal, que es algo que también me costó mucho, y es que cuando uno hace compromisos en la academia, son compromisos de verdad. O sea, yo no le iba a decir a mi director de tesis como oye, no encontré una mejor tesis, te dejo. En cambio, en la industria es normal, es como encontré un lugar con mejor salario, encontré un lugar que más me gusta, y no hay que sentirse mal por renunciar porque uno no está como quedando corto, simplemente encontraste algo que se adaptaba mucho mejor y es estándar en ese mundo. Entonces no hay como que tenerle miedo a saltar. Sí hay en Colombia, también hay open source en Colombia, Juan lo mencionó, Spider es como de los, pues para mí como el representativo más top del open source. Es un equipo de casi que todos colombianos, no mentiras, hay varios en Europa, pero también hay como alternativas como meterse por ahí. Y en términos de programación, si vas a PyCon, a todo ese tipo de eventos, también uno encuentra como nuevas iniciativas de gente. No sé si Jesús, tú tengas como otra perspectiva ahora. Yo puedo decir más bien como de la oferta, como la veo más o menos en Colombia. Creo que ahorita está despegando Colombia como en estos términos tecnológicos. Yo creo que debe estar como un poco más atrasado que otros países como Estados Unidos o en Europa, pero por ejemplo el Mintic le está metiendo fuerte a que Colombia se convierta como ese sitio en el que las empresas extranjeras puedan contratar gente remotamente de data science y tecnología aquí. Pero eso está empezando por ahora, o al menos así lo veo. Yo veo muchas ofertas, pero también muchas de esas ofertas son como de empresas que quieren meterse en esa onda, entonces como que están buscando data scientists, pero no saben realmente el valor que tienen los data scientists, entonces pagan muy mal. Pero también digamos como uno metiéndose como a la industria, uno como que rápidamente puede ir escalando, porque si hay más ofertas y además como que uno en un trabajo hace muchísimos contactos y esas personas se están moviendo muchísimo. No sé, eso es lo que he sentido aquí. Como que mis compañeros están por ahí, al menos, por ejemplo, en Rappi, renunciaron como 8 personas de mi equipo en los últimos 6 meses. Y entonces así de rápido se están moviendo las cosas en este mercado laboral. Súper, sí, sí, de acuerdo con Jesús. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat, Nico? Yo no estaba mirando el chat. Estoy viendo, no, por ahora no. Ok, Yo tengo una pregunta. Hola, soy Zaira. hola, Sara. Mi pregunta es más enfocada a ¿cuál creen que es digamos que la industria soñada para ustedes? Es como decir, si ustedes tuvieran la oportunidad de crear una empresa en este momento, que tuvieran la gente, el capital humano y toda la cosa, ¿qué creen que sería una muy buena iniciativa, un buen spin-up, o sea, algo súper, súper top, ya sea para sus países, o sea, me refiero ya sea para Colombia o para España o para Argentina o para... Entonces, no sé si tienen algunas ideas, si han pensado en eso en algún momento de su vida, de decidir como que, ok, voy a empezar mi propio negocio o voy a empezar mi propia empresa o voy a empezar mi propio... que ¿lo han pensado? Bueno, no sé qué me puedan decir. Cada uno, ¿no? Bueno, Catalina, eso sí, Juan. Qué buena pregunta. Nunca me la había planteado en esos términos, pero sí que le he dado muchas vueltas a la idea, ¿no? A mí se me ha ocurrido con compañeros, ¿no? Desde dedicarme un poco más fuerte a la formación, porque creo que es un gap que hay gigante en las empresas, sobre todo, que además está bien remunerado y que es interesante, ¿no? Porque aunque sea un cliché, cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces eso me lo he planteado también. En la industria
espacial hay muchísimas oportunidades ahora y es como algo que está creciendo mucho. De alguna forma la miniaturización de la electrónica está haciendo posible que se puedan hacer satélites de este tamaño en constelaciones y demás. Y aparte, no sé, es como algo muy completo que mezcla un montón de aspectos de la ingeniería y demás, con lo cual, y bueno, y tiene aplicaciones para observación de la Tierra, etcétera, que tienen mucha relevancia medioambiental incluso y social, yo creo. Y por último, últimamente, aunque no tenga nada que ver con la programación y con el espacio, estoy investigando muchísimo sobre reciclaje de plásticos, recolección y separación de plásticos, etcétera, un poco pensando en el desafío que creo que tenemos en nuestra generación, ¿no? Que es intentar que el planeta no explote. Entonces, para mí, las iniciativas que vayan un poco en la línea de, bueno, de ofrecer productos sostenibles, moda sostenible también, que es algo que me interesa mucho personalmente, eh, como tratar de repensar un poco ciertas dinámicas del sistema en el que vivimos, pero a la vez siendo viables económicamente y ofreciendo un servicio que la gente quiere pagar, etcétera. Yo creo que sería súper importante que hubiese iniciativas más de ese estilo. No sé, he dado así como ideas muy heterogéneas, pero son un poco las cosas en las que vengo pensando últimamente. Súper, muchas gracias. Jesús, tú. No, no, sigan ustedes también, María Catalina, María y Jesús Sí, también. dale, dale. Sus ideas, obvio. Quería que todos respondieran. No, dale Jesús, que yo estaba aquí como anotando cositas. No, ok, ok. Pues yo en hacer empresas sí he pensado, pero la verdad no he pensado como en hacer una empresa así como que sea mi sueño, sino más bien como aprovechar que Colombia justamente está empezando como a meterse en esta cuestión de la ciencia de datos y crear una especie de como de consultora, que creo que le iría muy bien, porque a pesar de que está empezando, yo creo que ese mercado va a estar por mucho tiempo en Colombia porque está empezando solo en las ciudades importantes. Entonces también hay mucho mercado que va a estar como en los años siguientes como metiéndose a esa onda. Pero eso es como como porque creo que le iría bien a la empresa. No porque me gustaría como eh, estar como trabajando como en eso mismo. Creo que sería como mucho mejor pago porque en las empresas en las que he visto como que contratan consultoras y a las consultoras le pagan fácilmente 10 veces más de lo que le pagan al equipo de la misma empresa por hacer exactamente lo mismo. Entonces, esa es como la motivación. Y ya si me pongo a soñar, yo creo como que en algo aplicado como a investigación, ya sea, no tiene que ser como en astrofísica específicamente, pero sí creo que hay temas muy interesantes, por ejemplo, en términos de salud, que pueden ser muy interesantes de investigar, pero que también pueden ser muy rentables y también pues tienen esa cuestión de que pues estás haciendo algo por el mundo. Súper. Em, tenemos comentarios de gente que ya se quiere salir de la industria, salir de la academia para entrar a la industria gracias a este par. Yo tengo una pregunta más práctica que siento que me la hacen muchas personas y quiero saber cómo sus opiniones. Está esta incertidumbre como esta miedo de yo no sé si yo tengo lo que se necesita porque nunca lo han hecho, ¿cierto? Como es más como no sé qué me van a pedir, entonces realmente como que no sé si estoy fit o no para eso y me da miedo como probar. Entonces quería como que nos dieran ejemplos como muy concretos de qué tipos de problemas han tenido que resolver eh, para demostrarle como a estas personas que lo pueden resolver, o sea, como que no les falta nada, si algo contexto, pero más allá de eso es algo que se puede. Si quieres, empiezo. Yo creo que sí tienen lo que se necesita. Uno en la academia está acostumbrado a estar en un ambiente muy top, como lleno de muchos genios que andan por ahí.
como que hay muchísimos más genios, como por ejemplo que en otras carreras, porque de todas maneras hay un filtro y es que el que estudia algo relacionado con ciencia es porque le gusta y no porque quiere hacer plata a futuro. Entonces, como que eso ya de alguna manera filtra a las personas que están realmente motivadas y también que son muy buenas en lo que hacen. Entonces, digamos como que estar en la academia, en esa piscina de personas como que tiene muchos genios y que tiene muchas personas de alto nivel, lo hace sentir a uno a veces como que un poquito abajo de la media o le hace sentir a uno como que tal vez como que las habilidades que uno tiene no son suficientes. Pero entonces ponte como en la industria y ya como que al menos yo me siento como un poquito más que el promedio en términos de habilidades. Entonces yo creo que sí tienen lo que se necesita y en términos de tareas específicas que, que me han puesto, eh, no sé, principalmente como hacer análisis o modelos como, pero que son muy simples, o sea, no va a haber algo avanzado, no van a aplicar probablemente nunca cálculo ni nada, sino como solo la intuición matemática del análisis. Eh, sí, no sé, no sabría cómo explicarlo. Como que probablemente cualquier dataset de ejemplo que vean como en Kaggle o en HackerRank puede ser como muy similar a los problemas que se están enfrentando en la vida real. Probablemente lo más realista es que en la vida real como que te vas a enfrentar como con datos que están muy mal formateados y no van a funcionar sin antes como que le hagas un trabajo muy bueno de mining o de estabilizarlos. Pero sí, seguramente tienen lo que se necesita, a pesar de que no se sientan así desde la academia. Yo por complementar un poco lo que dice Jesús, estaba como dándole vueltas, ¿no?, a cosas así que he hecho últimamente. Entonces, por ejemplo, esta semana estamos caracterizando el rendimiento de uno de los últimos satélites que lanzamos, que se llama Hipatia, como la filósofa griega. Entonces le ponemos a hacer diversas tareas, tomar fotos de diferentes sitios, franjas de imagen con diferentes longitudes, etcétera. Y luego hay que caracterizar pues, cuánto tiempo tarda en codificar la foto, cuánto tiempo tarda en bajarla, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esto es de alguna forma un trabajo de recopilar datos, por un lado, y luego hacer cierto análisis estadístico, pues de dispersión, por ejemplo. Si hay una medida que tiene una dispersión muy grande, pues significa que una de dos, o he medido los datos mal, o a lo mejor hay algún factor que no estoy teniendo en cuenta, lo que sea. En el caso concreto, yo estaba analizando cuánto tiempo tarda en encenderse la cámara, que es un tiempo crítico que nos afecta para muchas cosas. Y en un momento dado apareció una distribución bimodal, salía como una línea de tiempo así, y luego en otro momento dado tardaba otro tiempo diferente, ¿no? Con lo cual, bueno, me detuve un poco a ver cómo yo podría detectar esta bimodalidad de manera automática y acabé leyendo sobre modelos gaussianos, etcétera. Bueno, eso como ha sido una cosa que he tenido que hacer esta semana y no creo que le resulte muy extraño a la gente. O sea, al final, estadística, ajustes paramétricos, estadística descriptiva, ¿no? Toda esta cuestión. Eso ha sido una de las cosas. Y bueno, la otra cosa, que es de hace un poco más de tiempo, nosotros para ciertas maniobras que tenemos que diseñar de los satélites, o algunas hay que modelizarlas y hay que planificarlas con un poco de cuidado, ¿no? Entonces, en un momento dado, mis compañeros estaban planteando pues un método así un poco a lo bruto, ¿no? De propagar la órbita, ir probando como todas las diversas combinaciones hasta encontrar con una buena. Y yo, después de pensarlo un poco, me di cuenta de que era un problema de trigonometría esférica más o menos fácil, digamos. Entonces, al final, bueno, echando unos cuantos cálculos y buscando las fórmulas de la trigonometría esférica en Wikipedia, porque no es algo que lo utilizo todos los días y no me acuerdo, obviamente, al final lo conseguimos resolver y es muchísimo más rápido que la otra solución y son 3 líneas de código y es como súper fácil, ¿no? Entonces, de alguna forma también
este bagaje matemático a veces ayuda muchísimo a resolver problemas de la forma correcta, ¿no? No estoy todos los días aplicando el teorema del seno para la esfera, ¿no? Pero el hecho de yo en ese momento acordarme de que tal vez podría ser de utilidad nos ha ahorrado una cantidad de tiempo y de dinero tremenda, ¿no? Y de nuevo, para quien estudie astrofísica, la trigonometría y todas estas cuestiones, pues de alguna forma es el pan nuestro de cada día, ¿no? Así que sí, hay problemas claramente en los que el hecho de venir de las ciencias en concreto y de la astronomía y de la astrofísica en particular, yo creo que aportan mucho. Así que Súper bien. Bueno, yo no quiero extenderme más porque pues la gente de ustedes. Entonces quisiera como terminar reagradeciéndoles muchísimo por sus opiniones, por sus enseñanzas, experiencias, realmente muy, muy interesante. Espero que a mucha gente, solo el hecho de abrir la conversación abre posibilidades, ¿cierto? Entonces, espero que les haya servido mucho. Hablamos de muchísimos temas, solo por mencionarles súper rápido, hablamos de división de vida personal, de vida laboral, de cultura organizacional, hablamos de emprendimiento, o sea, la conversación no para aquí, hablamos de trabajo trascendental, a veces incluso mencionamos un poquito del síndrome del impostor que hablamos en paneles pasados. Hay más temas que no mencionamos pero que están también en este mundo como aprender a negociar salarios o cosas pues que van más allá si nos metemos en el tema. Entonces, este tema no para, pero tenemos canales para continuar conversando. Entonces, yo puse ahí en la mitad como la URL para que se unan al Slack de RECA, los quienes no están ahí, y preguntemos y hablemos. Y pues Juan Luis y Jesús muy amablemente nos dieron sus contactos. No son, pues, no quiero hablar por ellos, pero espero que estén abiertos a si alguna vez queremos como extender alguna pregunta, pero también no son los únicos, o sea, como abramos y tratemos como de expandirnos en nuestras posibilidades para tomar decisiones informadas. Esto fue como el objetivo principal del panel. Si hay alguna pregunta final o algo que quiera mencionar, lo he abierto, pero de lo contrario, muchísimas, muchísimas gracias. no, muchas gracias a ti, María Camila, por la invitación. Gracias. Estuvo muy interesante. Sí, muy chévere este espacio.